Estamos programados para tenerle miedo a la verdad, para tenerle miedo a la noticia, para tenerle miedo a la singularidad, a diferenciarnos. Por un lado, esa programación surge de la condición natural gregaria del ser humano, la cual nos hace funcionar automáticamente desde que nacemos en modo manada, en un nosotros, reproduciendo comportamientos, creencias, actitudes de quienes nos rodean y de quienes debemos ganarnos el cariño para que nos provean lo que necesitamos. Por un lado, el condicionamiento surge de la condición natural humana, de gregarios, de animales de manada. Pero luego sobre eso se ha instalado, se ha programado el miedo a la verdad, al descubrimiento, a lo nuevo. Y este miedo se empezó a programar en el Génesis, cuando a Eva y a Adán se les prohíbe tomar el fruto del conocimiento del bien y del mal, es decir, el fruto del discernimiento. Explorar, indagar, preguntar. Casi parecido a lo que ocurre cuando los niños empiezan a preguntar todo por qué, a los padres les molesta y los hacen callar, porque los padres no tienen respuesta y se incomodan. Y claro, pierden la autoridad. Lo mismo que ocurre cuando los representantes de Dios en la tierra, los sacerdotes de las iglesias y de las religiones, pastores, etcétera, no tienen las respuestas, pierden autoridad. Si un sacerdote tiene las mismas dudas que yo tengo luego de leer la Biblia, ¿por qué es sacerdote? ¿Por qué tiene una autoridad? ¿Por qué es representante de Dios? Si no me puede explicar lo mismo que en principio yo no me podría explicar. Jesús traía respuestas, Jesús traía el discernimiento, Jesús estimulaba el discernimiento, por eso incomodaba tanto, por eso inquietaba a los que vivían del no pensar, a los que vivían amenazando con las prohibiciones para que la gente no se hiciera preguntas, no hiciera planteos. Al que se hacía planteos, al que indagaba, al que investigaba, al que razonaba lo obvio, se lo acusaba de poseído, de demonio. Claro, esto no excluye la existencia de verdaderos demonios. Lo que pasa es que muchas veces los demonios articulan la voluntad de personas que se disfrazan con máscaras de bondad, con máscaras de espiritualidad y en actitudes aparentemente inofensivas. Pero lo que hacen es persuadirte amablemente, gentilmente, consentirte o alimentar tus miedos para que no indagues, para que no investigues. Lo mismo que le dijo este Elohim a Eva cuando le advierte a Eva y a Adán que no tomen el fruto del conocimiento del bien y del mal porque iban a morir. Es algo parecido a las amenazas que las religiones siembran para que la gente acepte lo que sus representantes religiosos dicen sin dudar, sin criticar, sin preguntar. Por esto mismo, las religiones no inducen al autoconocimiento, es decir, a la lectura de los libros sagrados, sino que ellos te los quieren explicar monopólicamente, dándote una interpretación sin explicación. Cuestión de fe, cuestión de dogma. Así hay que aceptarlo, cuestión de fe. Y precisamente esto es muy parecido a lo que ocurría y lo que relata el Génesis. Esto de que sembrar el temor, de no tomar el fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal, lo cual desmiente la serpiente a la cual las religiones acusan de ser el demonio, el diablo, la tentación. ¿A qué nos tentó la serpiente? A pensar, a discernir, a descubrir. Y esto suena muy parecido a, imagínate, un grupo de esclavos sometidos por el amo, y a uno de los esclavos se le ocurre pensar un plan para liberarse.
Y se empieza a plantear, a preguntar, ¿por qué tengo que aceptar la esclavitud? Y otro dice, porque nos dan de comer, porque nos dan donde vivir. Sí, pero estamos vivos, pero no estamos viviendo. No, yo me quiero ir de aquí. No, te van a matar. Y entonces el amo viene con el látigo y dice, ni se les ocurra escaparse porque aquel que se escape se las va a ver conmigo. Claro, es una amenaza real. Pero ¿quién es el malo y quién es el bueno ahí? Y entonces, mientras el resto de los esclavos temerosos se quedan ahí y obedecen y agradecen la comida y el lugar que les dan para dormir, otro dice, ¿saben qué? Yo me voy. Pero te van a matar. Y bueno, ¿saben qué? Corro el riesgo. Pero Adán y Eva no murieron. Fueron expulsados, fueron despedidos de ahí y fueron condenados por este Elohim o como lo quieran llamar, por este Dios. Elohim es el plural de dioses, de Dios, o sea, dioses. Dioses como condición de creadores, de hacedores, de jerarcas sobre una creación. Estos seres que tenían jerarquía, evidentemente, que crean al hombre para que trabaje la tierra, como dice el Génesis, no querían que el hombre se rebelara, que se liberara de su esclavitud, de su obediencia estricta hacia estos seres. Pero uno de estos seres, llamado la serpiente, definido en la Biblia como el individuo más astuto del Edén, le desmiente lo que dijo el otro ser y le dice a Eva la verdad. Mira, no te vas a morir, al contrario. Esto te va a hacer elevar, te va a hacer crecer, te va a llevar a igualarte con nosotros. Que esto era el temor que tenían estos creadores, estos seres, que el humano en un momento se igualara con ellos y por ende ellos no tuvieran ninguna manera de ejercer poder sobre el humano. Al día de hoy sigue esta historia. Esta historia continúa hasta el día de hoy. Y es precisamente de lo que todavía al día de hoy tenemos que liberarnos para tener la posibilidad entonces de comenzar a vivir. Por eso Jesús hablaba de renacer. Porque no es lo mismo estar vivo que estar viviendo. El esclavo no está viviendo, el pichón dentro del huevo no está viviendo. El que está sometido por el miedo y no se expresa no está viviendo. El que no discierne, el que no tiene pensamiento propio, el que no se descubre a sí mismo a partir de la experimentación y la exploración de sí mismo, no está viviendo. Está muerto en vida. Jesús era el fruto del conocimiento del bien y del mal. Por eso estaba prohibido Jesús, por eso te mataban en esa época si eras cristiano, cristiano de Cristo, seguidor de Jesús. Por eso mataban a los apóstoles, como lo mataron a Jesús. Como dijo Jesús, el mundo los aborrecerá, porque el mundo no conoció a Dios. Conoció a una raza de creadores. Reptiles eran, reptilianos. Pero de esos reptilianos hubo uno que nos abrió los ojos, que le abrió los ojos a Eva. No sé por qué, no sé si porque se arrepintió era bueno ese reptiliano, no lo sé, no importa. Pero hubo un reptiliano que abrió los ojos y que hizo enojar a los otros reptilianos y se armó un lío terrible. Y Dios, el Altísimo, el verdadero Dios, se enojó con estos seres, al punto que los acusa en el Génesis de haberse mezclado con las hijas de los hombres. Y se enoja y los condena. Pero cuidado, porque hubo uno que nos alertó y nos abrió los ojos. Y desde entonces se da una lucha en el mundo donde se repite esta misma situación. Los que hacen su negocio de que estemos en una esclavitud mental, que no tengamos libertad mental, condicionados por miedos, prejuicios, por estos programas que instalan el miedo al saber, el miedo al discernimiento, el miedo a pensar y a discernir y a disentir, el miedo a la libertad. El hombre común, el hombre promedio le tiene terror a la libertad, le tiene miedo a la novedad, le tiene miedo a la verdad. Está muy cómodo en su esclavitud. La rebelión de Lucifer, tal vez, digo tal vez, porque la idea es que pienses y no que hagas o que creas lo que te digo, tal vez
Lucifer es quien vino a abrirnos los ojos, vino a poner orden, vino a crear una rebelión en la tierra para romper las cadenas, para que el hombre se libere por sus propios medios, porque tenemos el potencial, porque podemos discernir, porque Eva y Adán lo hicieron. Tomaron el fruto del conocimiento, abrieron los ojos, como dice el Génesis, y se liberaron. Claro, dice, fueron expulsados y condenados. Está claro que somos perseguidos. Como todo esclavo que se libera, va a ser perseguido. Y va a ser castigado, amenazado, maldecido. Pero Dios, el verdadero Dios, el Altísimo, del cual vino a explicarnos su lógica y naturaleza Jesús, y por eso Jesús fue asesinado, ese Dios sembró en nosotros un potencial que nos hace hijos de Dios como todas las creaciones conscientes y que nos permite superar la instancia esta de la esclavitud y nos autoriza a tomar el fruto del conocimiento. Fruto del conocimiento que es la palabra, que es lo que vino a traer Jesús. El fruto prohibido. Jesús era el fruto prohibido. Por eso tanto escándalo. Pero los amos del mundo, los que todavía obedecen al amo, que al látigo domina el mundo, los que temen, le tienen terror a la verdad, le tienen terror a Jesús. Y le tienen terror a los que sembramos duda y a los que estimulamos el discernimiento. Nos odian y, como dijo Jesús, nos aborrecen. Pero también dijo Jesús, no teman, porque yo he vencido al mundo. Esta es la propuesta y el mensaje de esperanza que trajo Jesús. Vino a traer el contraste, a poner blanco sobre negro, a sacarnos de esta confusión y de este engaño colectivo. Hoy los enemigos del hombre son los que dicen representar a Dios, organizados en religiones, cultos, sectas, gobiernos. Toda estructura de poder hoy es la figura del anticristo. Es quien siembra el miedo a la verdad, quien persuade para que no abramos los ojos, quien te da entretenimiento, diversión, droga, alcohol o amenazas, enemigos, para que no puedas salir de un sistema de urgencias y no puedas discernir. Porque cuando empiezas a discernir y a tener pensamiento crítico, se abre el cielo en ti. Se ancla el reino de los cielos en ti. Y te haces intocable porque inmediatamente recibes el amparo divino. Esto que decía Jesús, busca el reino, que todo lo demás se te dará por añadidura. Es decir, no temas no tener, no temas lo que te puedan quitar. Tú haz lo que tienes que hacer, busca el reino, busca la verdad. Toma el fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal, porque la verdad te hará libre. No todos estos prejuicios, dogmas, liturgias, supersticiones, cultos paganos disfrazados de religión. Te dejo la reflexión para que pienses. No creas en mí. Ve y lee la Biblia. Usa tu discernimiento. Haz lo que hizo Eva y lo que hizo Adán. Abre los ojos. Que estés muy bien.